Vamos a, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que deseamos que sea de bendición como también fue de bendición para nosotros este tema y que Dios hable en nuestros corazones, también para nuestros hermanos que posteriormente lo pudieran ver, ¿verdad? Y que los que ven por las redes sociales, que este devocional lo puedan poner por obra y que tengan un corazón dispuesto para escuchar su palabra. En esta tarde, pues vamos a orar. Ora sobre. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites un día más estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con poder y que todo lo que hagamos, Señor, sea, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Padre, que nos, que nos dé sabiduría, Señor, que le dé sabiduría a veces, Padre, para dar este devocional, Padre. Que todo, Señor, sea, Señor, conforme a tu bendita y santa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces el devocional de hoy se llama No me eches tu basura. Y nuestro pasaje que vamos a leer es Proverbios 15:14. ¿Lo puedes leer, por favor, pues? Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Voy a leer yo otra versión que es la nueva traducción viviente que dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Entonces buscaba qué significa necio y dice que una persona necia dice que son tercos y, y siempre insisten en llevar a cabo su objetivo sin medir las consecuencias. Esa es una persona necia, que no, aunque sabe que a lo mejor puede tener una consecuencia no favorable, él, él insiste en llevar a cabo lo que él ha dicho, ¿verdad? Esa es una persona necia. Una persona necia dice que no toma en cuenta el consejo de otros. Esa es una persona necia y con poca sabiduría. Eso es lo que es una persona necia. Dice que un hombre sabio busca ganar más sabiduría, creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo. Pero la mente carnal descansa contenta, adulándose a sí mismo. O sea, el hombre necio, él, él le gusta, ¿verdad? Recibir las adulaciones, le gusta solamente que sus opiniones sean tomadas en cuenta. O sea, no les gusta oír consejo. La persona con un corazón entendido describe a una persona sabia, que busca constantemente la sabiduría en la palabra de Dios, como lo acabamos de leer ahorita en Proverbios 15:14, ¿verdad? Que dice que el corazón entendido busca la sabiduría. Entonces, en esta tarde, pues dice que los de corazón entendido buscan la sabiduría. Amén. Y la sabiduría la encontramos pues a través de su palabra de nuestro Dios. Pero dice que más la boca de los necios se alimenta de necedades, o sea, no le gusta, ¿verdad? No le gusta alimentarse nada más de su yo, de lo que él piensa, ¿verdad? Entonces los necios, sin saber la magnitud de su ignorancia, se mantiene persiguiendo pues su necedad, porque a saber de que van a, como les decía al principio, ¿verdad? Pueden recibir una consecuencia no grata delante de él, persiste, ¿por qué? Porque nada más desea que se lleve a cabo lo que él cree y lo que él piensa, y no ve lo que puede acontecer posteriormente. En Proverbios 10:18 voy a leer la traducción, Dios habla hoy y dice, es mentiroso disimular el odio y es de necios divulgar los chismes. Entonces una persona necia dice que aparte de su necedad, pues es una persona chismosa. No le interesa contaminar con basura a las personas. Entonces tenemos nosotros que desechar toda situación a las, a las que las personas pues se nos acercan, ¿verdad? Muchas veces yo creo que nos ha pasado que hay personas que tú sabes cuando una persona se acerca para pedirte un consejo o cuando se te acerca para pues, darte un chisme, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser sabios, como dice la palabra, ¿verdad? Tener un corazón entendido, que el chisme no le agrada a nuestro Dios y entonces nosotros debemos de desechar esa basura. ¿Por qué? Porque nos va a contaminar. Entonces tenemos que desechar toda circunstancia, toda situación
que sea contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y podemos ver que el chisme va en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, como lo dice en 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, ¿verdad? Como el tema que hoy titulamos, no me eches tu basura. No debemos permitir que nos echen esa basura que va contaminando nuestra mente, pero también nuestro corazón. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos, como les decía, ¿verdad? Para saber cuando es algo que va conforme a la palabra y cuando no, hay que desecharlo de nuestra mente y de nuestro corazón. No debemos de guardar. Porque entonces dice que una cosa es, y sí es cierto, ¿verdad? Una cosa es pedir consejo a alguien que tú le compartas alguna situación, una circunstancia que tú estás pasando, de acercarte a una persona y tú saber a quién le vas a pedir consejo, y otra cosa es pues contaminar, ¿verdad? Y intrigar o decir chismes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser sabios y no prestarnos en estas circunstancias. Entonces dice que la boca de los necios se alimenta pues de necedades, como ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Debemos guardarnos cuidadosamente la mente y el corazón en esta época pues tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Podemos ver cuántas cosas están aconteciendo alrededor de nuestras vidas, tan solo en nuestras familias cercanas, ¿verdad? Pueden acontecer cosas. Entonces nosotros debemos de ser sabios, nosotros que ya conocemos de la palabra, pues darle un consejo, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito en la palabra, no conforme a mis pensamientos, lo que yo creo, sino todo tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios. Entonces, los creyentes demuestran que son necios si se alimentan de cosas que ofenden pues al Espíritu Santo. Pues nosotros que hemos buscado, ¿verdad? Y que anhelamos siempre estar buscando de su presencia de Dios, pues Dios yo creo que nos habla a través de su palabra y sabemos qué es lo que al Espíritu no le agrada y hemos estudiado algunos pasajes que pues el chisme, las mentiras no es agradable delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque profana la justicia de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios justo. En Romanos 1:32, ¿qué dice Dios? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es. Entonces dice que pues estas obras no le agradan, ¿verdad? Lo que practican tales cosas, ¿verdad? Dice que son cosas dignos de muerte. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando pues de una muerte espiritual y sabemos que la muerte espiritual es estar separados pues de nuestro Dios. Entonces, los hombres necios pues se complacen estar, ¿verdad? Así, buscando hacer lo que ellos solamente quieren hacer. Las personas sabias pues llenarán sus pensamientos únicamente de lo bueno, de lo verdadero, de lo puro, no levantando falsos testimonios hacia los demás. Porque tristemente, pues muchas personas con tal pues, de obtener lo que ellos quieren, pues tristemente, pues pueden llegar a levantar falso testimonio hacia las demás personas. Y eso que se está enseñando, y eso es muy cierto, ¿no? Porque inclusive tenemos que tener cuidado en el cuerpo de Cristo que no se estén divulgando chismes, ¿no? Sino que detenerlos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, eso contamina al cuerpo de Cristo, ¿no? Y como el título es, ¿no? Eso es basura que tenemos que desechar, ¿no? ¿Por qué? Porque hace ratito ahorita hablaba mi esposa del chisme, ¿no? A veces escuchamos chismes y ponemos el oído y le hacemos al teléfono compuesto, vamos y decimos eso y más otra cosa y así se va y se va contaminando el cuerpo de Cristo, lo estamos lastimando, ¿no? Entonces es importante buscar la sabiduría, ¿no? Que es por medio de la palabra de Dios, que es donde vamos a ser entendidos y es donde el Señor nos va a indicar que eso no es correcto, ¿verdad? Para un hijo de Dios. Así, sino que debemos de buscar lo que dice en Filipenses 4, 8 y el 9, por favor, ¿ves? Filipenses 4. Es lo que nosotros debemos de buscar como hijos de Dios.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo está diciendo claramente, ¿verdad? Así es. O sea, dice que, ¿en qué debes de pensar? ¿No? O sea, en todo lo puro, todo lo honesto, quítate ya la mentira, quítate el chisme de tu boca. Si lo que oíste de mí, lo que aprendiste, eso hazlo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás oyendo de Dios? Pues eso practica. Así debemos de quitarnos también toda mentira, como decía mi esposo, toda falta de perdón, toda amargura, ¿verdad? Porque eso hace que contaminemos, ¿verdad? Este es un principio simple, lo que acabamos de leer. Cuando llenas tu vida y tu mente de basura, es basura lo que vas a producir. No vamos a decir, dice, vamos a dar lo que tenemos, ¿verdad? No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si nuestro corazón está lleno de basura, pues es lo que vamos a dar. Entonces, no podemos dar cosas buenas, lo puro, lo amable, lo verdadero que lo encontramos en Dios, si nuestro corazón tiene basura, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra mente debe estar llena, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces es lo que vamos a producir nosotros, si nuestro corazón está contaminado. Cuando tienes tu vida y tu mente con tu vida, es lo que vas a producir. Es, es la vida que va a brotar de ti, aquello que va, tu mente es un factor sumamente importante. Entonces, lo que también lo que está en nuestros pensamientos, ¿verdad? Ese que es lo que va a brotar Sí. hacia los demás. Lo hemos estado estudiando hasta en los devocionales, ¿no? Si tú alimentas tu naturaleza carnal, pues esa es la que va a dominar tus pensamientos carnales, vas a estar pensando hacer mal, vas a pensar en cosas que no le agradan a Dios porque estás alimentando la carne. Pero si alimentas lo espiritual, dice, en eso pensar, haz lo que has oído de mí, eso hazlo. Entonces, lo que tú alimentes es lo que vas a tener en mente y lo vas a hablar, ¿verdad? Así, entonces es importante lo que colocamos en nuestras mentes, ¿verdad? No es malo que tú pienses, ¿no? Sino que lo que realmente guardas en tu mente, porque luego a veces hasta eso trae intranquilidad a tu vida y estás pensando en eso hacer. Mucha gente nada más está pensando en hacer, dice que maquinan hacer males, ¿verdad? Pero son personas, como lo acabamos de leer al principio, ¿verdad? Son personas necias, ¿verdad? Pero nosotros que buscamos de Dios, pues nosotros buscamos la sabiduría de Dios, nosotros buscamos que nuestra mente pues esté tranquila y que no esté perturbada, ¿verdad? Pues aquí en este pasaje que leímos en Filipenses 4 8 y 9, pues el apóstol Pablo pues nos da un gran consejo y nos dice que pensemos verdaderamente en lo que es verdadero, lo que es noble, puro y correcto y de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, es lo que nos comparte aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que eso busquemos, ¿verdad? Que en eso nuestras mentes, nuestros pensamientos estén esos pensamientos, ¿verdad? Y en el versículo 9 nos da una hermosa promesa divina, que de cuando tú piensas en estas cosas, el Dios de paz está con nosotros. Y sí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando tú te llenas de Dios, tus pensamientos están llenos de paz y de tranquilidad porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Las personas de paz son aquellas que aprenden a manejar su propia mente con la ayuda de Dios, que es el dominio propio. Y el dominio propio, recordemos que es el fruto del Espíritu Santo. Estas personas examinan lo que entra en ellas. Así la paz prevalece. Su mente está llena de la palabra de Dios y se preocupa por la unidad del cuerpo de Cristo y que sea glorificado su nombre. Lo que decía al principio mi esposo, ¿verdad? No está buscando, pues, en contaminar al cuerpo de Cristo, sino que busca que todo esté en armonía. Entonces, estos que tienen así esa tranquilidad, dice que somos guiados por el Espíritu Santo y dan frutos, como lo dice en Gálatas 5, 22 y 25. Pues, por Al favor. 25, ¿no? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces debemos demostrar, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu en nosotros. Pero sí es verdad, yo hace tiempo a los jóvenes les compartían, les dieron un libro para leer y ese libro se llamaba ¿En dónde empieza tu primera batalla? ¿Verdad? Y hablaba que en la mente. Entonces, qué importante es guardar nuestra mente, ¿verdad? Entonces, de no permitir, pues, que se llene de basura, ¿verdad? Porque los que tienen esa mente llena de basura no quieren dejar y entregar sus deseos y la naturaleza carnal, sino que quieren mantenerse viviendo así. Entonces son personas que no son guiados por el Espíritu Santo, sino por sus deseos, como lo dice en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así, aquí podemos ver, ¿verdad?, que estas personas se dedican solamente a contaminar a su alrededor y a ellos mismos, ¿verdad? A los demás echando su basura de lo que tiene en su mente y en su corazón, lastimando así al cuerpo de Cristo. No les interesa la unidad de la iglesia y por lo tanto, pues no dan frutos, ¿verdad? Porque sí permanecen en sus necedades, como hablábamos al principio. Entonces, ellos contaminan pues todos a los que se encuentran a su alrededor, ¿verdad? Veíamos que eh, la raíz de amargura, entonces nosotros debemos de desechar esa raíz de amargura porque muchas veces dan de lo que hay en su corazón y cuando las gentes están llenas de amargura, de resentimiento, entonces, ¿qué hacen? Pues contaminan a otros, ¿verdad? Y dice la palabra en Hebreos 12:15 que contaminan no a uno, sino a muchos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado y desechar todas estas, ¿verdad? Toda esta naturaleza carnal que hubiese en nuestras vidas. Pero nosotros, como ya somos hijos, deberíamos de tener, ¿verdad? Y el dominio propio, como hablábamos, y que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Pues hermanos, yo les invito a que entreguemos nuestra mente y nuestros pensamientos al Dios Todopoderoso y que comencemos a pensar como Él. Pues también lo dice en su palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros debemos de pensar como lo dice en su palabra, ¿verdad? Ahí podemos ver que en la palabra podemos encontrar lo que Él piensa, ¿verdad? Y de esa misma manera, pues nosotros debemos de pensar como piensa nuestro Dios que es todopoderoso. Tendremos gozo y todos viviremos con la paz que viene de lo alto del Señor. Entonces debemos pedirle sabiduría para ya no ser inconstantes en el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces pues pasan estas circunstancias porque somos inconstantes, no venimos, ¿verdad? A la palabra de Dios, no tenemos una vida devocional, no tenemos comunión con Él. Pero si dice en Santiago 1:5-8 que si tenemos falta de sabiduría, pues que se la pidamos. ¿Puedes leer ese pasaje? ¿En cuál 8? Sí, por Y favor. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces tienes que pedir con fe, ¿no? O sea, cuando, como decía mi esposa, ¿no? Cuando te encuentras en un momento de, sí, 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 porque todos, si nos analizamos, estamos en ciertas situaciones que todavía nos falta entregar, ¿no? Y entonces es tiempo de analizarnos, ¿no? Y si te gusta el chisme, pues aquí dice, ¿no? Es porque falta de sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Ya no murmures.
Ya no mientas, porque como decía mi esposa al inicio, ¿no? A veces mentimos con tal de ganar una pelea o una batalla o una discusión. Estoy poniendo ejemplos nada más, no estoy diciendo que suceda, pero se miente por falta de sabiduría, porque no leemos la palabra. Entonces, ahorita el Señor dice, si tú tienes falta de sabiduría, pídemela y te la voy a dar sin reproche. No es como el ser humano, ¿no? De que, yo te doy, yo te acabo de dar, no, yo te la voy a dar sin reproche, pero pídemela, abundantemente. pero pídela con fe, Así creyendo que tú la vas a recibir. Pero surge una pregunta, ¿crees que la vas a recibir? ¿Crees que esa sabiduría de lo alto la vas a recibir? Eso te lo dejo de tarea, ¿va? falta el 7 y el 8. El 7 y el 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ya ven? Hasta O la sea, clave. el inconstante está aquí, está allá, está aquí, está allá. Y siempre vas a ser inconstante. En todo lo que tú te propongas, vas a ser inconstante. ¿Por qué? Porque ya lo estás absorbiendo. Ya es algo que tú solo te estás induciendo, ¿verdad? Es que importante, ¿verdad? Es como compartíamos ahorita mi esposo este pasaje, ¿verdad? Que debemos de pedirle con sabiduría, ¿verdad? Y no la tenemos, ¿para qué? Sabiduría, pues para tener temor, ¿verdad? Porque veíamos, ¿verdad? El domingo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Él nos va a encaminar a hacer lo puro, como lo veíamos, ¿verdad? A hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces Dios tiene mucho para ofrecer. No desperdiciemos su precio. No desperdicies, hermanito, tu preciosa vida con menos. Da de tus odios el consejo, como dice en el libro de Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a corregir, dije odios, es oídos, perdón. De nosotros debemos de tener esos oídos prestos al consejo que es la palabra de Dios, como lo acaba de leer ahorita mi esposo, ¿verdad? Dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino ser renovada nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿Sí? ¿verdad? Nuestros deseos. Dejemos de adaptarnos, ¿no? Al mundo. Dios nos sacó de ahí y nosotros queremos regresar. a ser esclavos, ¿Sí? como compartió el Así pastor es. en Gálatas, ¿verdad? Dice, ya no te conformes, sino transfórmate verdaderamente. Pero la transformación viene por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos hace que entendamos la palabra de Dios, ¿va? Sí, el Señor nos llama pues al arrepentimiento y Él quiere Amén. renovar y transformar pues nuestra mente y corazón. Solo que lo que necesitamos es someternos a su voluntad, ¿verdad? Dejando el viejo hombre a sus pies, como lo dice en Jeremías 15:19. Este versículo está muy, Muy muy hermoso. bonito, muy hermoso, sí. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y parece que nosotros entendemos la palabra de Dios al revés. Nosotros que decimos que conocemos de Dios, nosotros que decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, siempre estamos hablando como el mundo quiere que hablemos, ¿verdad? Así es, y que dice aquí, ¿verdad? Que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Al igual que nosotros, Jeremías necesitaba pues someterse a Dios para ser santificado diariamente. Nosotros debemos de santificarnos diariamente a través de la palabra, ¿verdad? Y de la comunión con nuestro Padre. Jeremías debía permitir que el Señor examinara cada área de su vida y que la transformara. Asimismo como Jeremías en este pasaje lo hace esa invitación, ¿verdad? Entonces, nosotros de esa misma manera, nosotros debemos de examinar nuestra vida para que siga siendo transformada a través de su palabra de nuestro Dios. Sin embargo,
había una parte del proceso que era la responsabilidad de Jeremías, es entre sacar lo precioso de lo vil. Y vamos a ver la palabra hebrea entre sacar, que significa yaxa, y significa sacar afuera, arrojar, echar, quitar y quemar. O sea, ¿qué es lo que nosotros nos toca hacer? Es sacar, ¿verdad? Quitar todo aquello que no es bueno, ¿verdad? En nuestras vidas y permitir que Dios siga haciendo esa transformación en nuestras vidas. Era la palabra que se usaba, o sea, entre sacar, dice que era la palabra que se usaba para decir que debía de sacarse la basura afuera y llevarla al lugar donde se quemaba. Pues en ese tiempo pues no existe como en este tiempo. Imagínense ustedes que dejemos nuestra basura de una semana. ¿Qué pasa si no pasa el camión, verdad? Por algo terrible, ¿verdad? Yo creo que sí hemos experimentado esta circunstancia, ¿verdad? Que llega, deja, o por alguna circunstancia a lo mejor no estuviste y te ganó el camión de la basura, ¿verdad? Y cómo empieza a oler esa basura, ¿verdad? Que ya lleva tanto tiempo. Déjenlo en la sala y contamina Se todo alrededor. impregna de ese olor desagradable, ¿verdad? Así es el chisme. Así son las mentiras, ¿verdad? Así es, entonces dice pues que en ese tiempo pues no pasaba el camión de basura, ¿verdad? Como ahora. Entonces, si querías mantener tu casa en orden, limpia y sin malos olores, había que sacar la basura diariamente. Y asimismo nosotros debemos de sacar nuestra basura diariamente. Pues es una buena metáfora, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, que debemos de sacar toda esa basura cada día, no guardarla, ¿verdad? Porque como les decía este ejemplo, que dejáramos, ¿verdad? Por una semana es nuestra basura, qué olor, ¿verdad? Y recuerdo que hace tiempo un pastor compartía y decía, imagínense que el pecado oliera, ¿cómo estaríamos oliendo, verdad? Entonces, por eso es bien importante que nosotros cada día debemos de ser limpiados, de entresacar, como veíamos aquí en este pasaje de Jeremías, donde dice que debemos de entresacar de lo precioso, ¿verdad? Lo vil, o sea, que no haya nada en tu corazón que contamine, ¿verdad? A los demás. Entonces, dice que debemos de identificar lo que es vil y sacarlo de nuestra vida. En lo original, vil es lo inservible, indigno, lo que no pasa a prueba de la santidad. Entonces nosotros debemos de sacar, porque eso de nada es provechoso para nuestras vidas, lo vil, ¿verdad? Lo que es vanidad, eso es lo que es vil. En contraste, lo precioso es lo valioso, lo que es de alta estima, aquello que trae crecimiento, como lo dice en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que muchas veces pasa así en nuestras vidas. Decimos, no, pues es que lo que estoy haciendo, pues no le hago daño a nadie. Y no nos damos cuenta que estamos contaminando. Una vez me dijeron a mí, es una mentirita piadosa. Así es, y sabemos que pues no hay mentiritas piadosas, ¿verdad? La mentira es mentira y no podemos adornarla, ¿verdad? Pues en realidad es lo que pues estamos viviendo hoy, ¿verdad? Cuando no se toma la palabra de Dios como regla para definir lo que es bueno y lo que es malo. Solo podemos esperar, cuando tú no tomas la palabra de Dios, sé que lo único que podemos esperar es caos y sufrimiento. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe diariamente a distinguir lo precioso de lo vil. Como decía en este pasaje, ¿verdad? De entresacar, ¿verdad? De quitar, de apartar todo aquello que no es agradable delante de Dios. Pues que cuando guardamos nosotros basura en nuestra mente y en nuestro corazón, pronto comenzará pues a dar un mal olor. Y como les decía, pues nosotros no podemos percibir, ¿verdad? Físicamente, pero sí, si hubiera, ¿cómo leeríamos, verdad? Entonces, dice que cuando nosotros podemos expresar, podemos poner este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo podemos expresar que hay algo en nuestras vidas? Pues con nuestras actitudes, ¿verdad? Cuando hay algo que no es agradable delante de Dios, pues tenemos una actitud incorrecta, ¿verdad? O tenemos palabras, ¿verdad? Que lastiman a aquellos, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor. Entonces debemos analizar las fuentes de dónde procede todo lo que vemos y escuchamos, ¿verdad?
Entonces es muy importante en lo que decía al principio mi esposo, de que si hay chismes, si hay mentiras, pues debemos nosotros analizar de dónde procede, ¿verdad? De un corazón, pues sucio, de un corazón contaminado, ¿verdad? Porque no edifica, ¿no? Así es. Entonces, es como un ejemplo, ¿verdad? Si cuando nuestro celular o nuestra computadora está llena de basura, imagínate, así vamos a hacer esa comparativa con nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Pues yo creo que lo hemos visto en nuestros celulares. Y las computadoras se hacen lentas Así es. No y no tienen, trabajan al 100%. no tienen un buen funcionamiento. Y así pasa, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestra alma, ¿verdad? No, no podemos dar como les... Nuestro crecimiento va muy despacio. Así es. Entonces, no debemos nosotros debemos de estar atentos de lo que tenemos, ¿verdad? Guardado, ¿verdad? Y hay, si no, hay que resetearla, hay que sacar, como decía, hay que entresacar eso, de eso vil, ¿verdad? De nuestras vidas. Si encontramos algún vestigio, entonces, hermanos, de lo vil, debemos de pedirle al Señor que nos purifique, pues como lo hizo David, ¿verdad? Que él hizo algo en su vida, ¿verdad? Pero que en el Salmo 51:10, que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. así es lo que nosotros debemos de decirle a nuestro Padre, ¿verdad? Que siempre podamos tener ese corazón limpio, ¿verdad? Y que su espíritu pues siempre nos esté renovando nuestro corazón, como así como David Una mente renovada. lo hacía en este pasaje, ¿verdad? Que sigamos guardando en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que es precioso a los ojos de Dios y no nos olvidemos de sacar pues diariamente la basura de nuestro corazón y de nuestra mente, porque es muy importante, como les decía, no permitir que pues nos echen la basura, ¿verdad? De otros, porque pues en este tiempo pues mucha gente pues es más fácil, ¿verdad? En vez de ir al Señor y compartirle y decirle, Señor, ayúdame, es más fácil, ¿verdad? Echarle la basura a otro en vez de sacar aquello que no es grato, ¿verdad? Entonces, para finalizar, hermanitos, Dios es el único capaz, pues, de limpiar nuestra mente y pues tenemos de pedirle que nos, que nos ayude, ¿verdad? Lo tenemos que hacer en oración. Dios es el único capaz de limpiar nuestra mente. David entendía esto muy bien, lo acabamos de ver ahorita aquí en este Salmo 51. Pues luego de lo que sucedió con Betsabé, hizo una de las oraciones más sinceras que se ha escuchado, ¿verdad? Lo que decía David en el Salmo 51. Creen, oh Dios, un corazón limpio y correcto dentro de mí. Pastor, está abierto su micrófono. También dice que debemos que renueve nuestra mente cada día. Quizá no podemos evitar que muchas basuras pues entran a nuestro corazón, ¿verdad? O no podemos evitar que se nos quede por mucho tiempo ahí. Qué importante es eso, ¿verdad? Tenemos que limpiar constantemente y desechar toda la basura que entra. Lo veíamos a través de qué? De la palabra, ¿verdad? Lo veíamos ya en Romanos 12:2, que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nuestra mente debe de ser renovada cada día. Y el punto 3 sería que debemos de llenar nuestra mente de cosas buenas y productivas. Pues aquí como lo leíamos, ¿verdad? En Filipenses 4, el apóstol dice que ahí él nos recomienda, ¿verdad? Que lo que ya leímos, que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensar. Es lo que debemos de pensar nosotros como hijos de Dios, en hacer cosas buenas, ¿verdad? En hacer cosas productivas y no desear echar la basura, ¿verdad? Como les decía, no echar la basura a otro. Entonces, hermanitos, pues les invito a que apliquemos la enseñanza del día de hoy, lo que acabamos de leer en Filipenses 4:8 y Romanos 12:2, que nuestra vida podamos hacer ese plan, ¿verdad? Para que cada área de nuestra vida que necesita cambiar, permitamos que nuestro Dios haga la obra.
No permitamos que nadie contamine nuestra mente y nuestro corazón. Renunciemos al pasado y hay que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude a tomar todas las promesas de nuestras vidas para mantener con paz. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que no dejemos guardar esa basura en nuestro corazón y en nuestra mente, pero sobre todo no se la echemos a nadie, ¿verdad? Sino que vayamos, que seamos sabios y que vayamos delante de nuestro Dios a que Él sea limpiando nuestro corazón, que dejemos que Él cada día pues limpie, ¿verdad? Cada área de nuestras vidas y que dejemos que Él haga la obra, que la siga haciendo. Sí, la palabra de Dios dice que somos piedras vivas, ¿no? Entonces edifiquemos, no destruyamos, ¿no? Así es. Edifiquemos el templo sabiamente conforme a la palabra, ¿no? No destruyamos. Pues eso es todo. Hoy terminamos el devocional y me gustaría ver si mi hermanita Eli podría despedirnos para orar, por favor. Así es. Amén. Que Gracias. el corazón entendido. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por este estudio, Señor, que nos alimenta tanto, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo, a desechar todo lo sucio, toda basura que pudiera haber en nosotros, Padre. Límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, Padre mío, que no permitas que haya nada que a ti no te agrade en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre bendito. Toda basura, Señor, que la desechemos, Padre, para producir, Señor, para dar y hablar cosas agradables, Padre mío, no andar en chismes, como dice nuestros hermanitos, Padre mío, lo dice tu palabra, que los chismes no te agradan, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas, Padre, todo en tu palabra bendita que es santa y perfecta, mi Dios. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Padre, que siempre están presos para impartir, Señor, sus conocimientos, este estudio, Señor, que es bendición para todos nosotros, Padre. Gracias te damos en esta tarde y, Señor, por todos nuestros hermanitos que pudieron conectarse y que lo vean, que lo escuchen, Señor, posteriormente por las redes. Gracias te doy en esta tarde en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanitos. Que Dios me los bendiga y los guarde. Bendiciones, hermanos, Dios les guarde. Gracias, Josito, gracias, Delfis. Bendiciones, Dios les guarde. Bendiciones, Eli. Bendiciones, hermanita.